Hola, buenas tardes. Comenzamos con la clase de la asignatura Filosofía de la Ciencia. Estamos con el tema de los criterios de demarcación, el tema 2, y habíamos visto en la clase anterior la presentación del criterio que propone Popper, que es el criterio de falsabilidad. Falsabilidad como entendida como refutación empírica, refutabilidad a partir de la experiencia. Explicamos los detalles de esta posición de Popper y por qué la propone frente a los criterios neopositivistas. Y al final de la clase habíamos señalado que las críticas principales a este criterio las habían formulado tres filósofos fundamentalmente: Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Y en lo que coincidían los tres es que si uno atiende a la historia de la ciencia, si uno atiende a lo que la ciencia ha sido y no a la imagen que uno pueda tener de lo que debería ser, pues lo que percibe es que estos criterios no son, este criterio, perdón, de Popper no es el adecuado. No es el adecuado porque sencillamente las teorías científicas no son falsables en el sentido en que Popper dice. Los científicos no consideran falsa una teoría por el mero hecho de que choque alguna vez con un experimento o con una observación. En una frase de Lakatos, las teorías son tenaces frente a la evidencia empírica. ¿Qué razones fundamentales dan estos autores para sostener esto? Bueno, en primer lugar, eh, hay que aceptar, y Popper lo dice también, que los enunciados básicos son falibles. Los enunciados básicos, como recordaréis, son los enunciados que se utilizan para refutar, falsar una teoría. Es decir, si habíamos dicho que el criterio afirmaba que si una teoría choca con un enunciado básico que describe una experiencia posible, entonces esa teoría es falsable. Y si podemos obtener mediante experimentación u observación la verdad de ese enunciado básico, entonces la teoría quedaría falsada. Pero Popper es un defensor del falibilismo en todos los niveles de la ciencia. Falibilismo se entiende como la posición en la cual la posibilidad del error está siempre en el conocimiento humano. ¿Eh? Todos los conocimientos humanos son falibles, son susceptibles de error. Y ese error se puede dar en todos los niveles, no solo en el nivel teórico, no solo nuestras teorías pueden ser falsas, sino también en el nivel observacional. Nuestras observaciones, los resultados de experimentos pueden ser también falsos. De manera que si también los enunciados básicos son falibles, en caso de conflicto entre una teoría y un enunciado básico, ¿por qué no mantener la teoría y desechar el enunciado básico? Al fin y al cabo, la posibilidad del error está en los dos. Y tener una teoría es algo mucho más costoso, exige mucho más esfuerzo que realizar un experimento o hacer una observación. De manera que en caso de conflicto sería más prudente rechazar como posiblemente equivocado el resultado de la observación o del experimento y mantener la teoría. Por otro lado, todas las teorías, sobre todo en sus fases iniciales, están envueltas en problemas de este tipo, en anomalías de este tipo. Es decir, todas las teorías nacen con problemas de eh, eh, confrontación con observaciones o experimentos que parecen chocar con lo que esas teorías dicen. Sobre todo porque esas observaciones o los resultados de esos experimentos se interpretan a la luz de teorías anteriores y entonces parecen ser resultados que chocan con las nuevas propuestas teóricas. Si los científicos falsaran una teoría solo porque choca con alguna observación, entonces las nuevas teorías no tendrían oportunidad de desarrollarse, porque se rechazarían casi inmediatamente.
De manera que los científicos hacen bien en mantener esas teorías y darles una oportunidad, pese a que en algún momento puedan tener problemas y chocar con experiencias ya realizadas. Por otro lado, los científicos pueden recurrir a una estrategia defensiva de la teoría que quieren mantener, que es protegerla mediante una hipótesis ad hoc. ¿Qué es esto de una hipótesis ad hoc? Una hipótesis ad hoc es una hipótesis que se formula justo para ese problema, para dar una solución a ese choque concreto entre la teoría y la observación. En la historia de la ciencia esto se ha producido muchas veces. Un ejemplo que podéis ver en el material que os he dejado en el campo virtual fue la respuesta que dieron Lorentz y Fitzgerald al resultado negativo que obtuvieron Michelson y Morley en su experimento para detectar el éter. Como sabéis, el éter en aquella época, del 19, se identificaba como el espacio absoluto de Newton. Y por lo tanto, este experimento tenía como misión detectar el éter, pero de manera indirecta estaba también sometiendo a prueba la propia idea de espacio absoluto newtoniano. El caso es que ese experimento dio un resultado negativo. El interferómetro que utilizaron, pues, no mostraba el patrón de interferencias esperado en caso de que el éter existiera. ¿Qué hicieron para explicar este resultado Lorentz y Fitzgerald? Pues propusieron una hipótesis ad hoc. Dijeron, lo que ocurre es que un cuerpo se contrae en la dirección del movimiento. Y la Tierra, el interferómetro está situado en nuestro planeta, la Tierra se mueve en el éter, pero el brazo del interferómetro que está en la dirección del movimiento de la Tierra con respecto al éter se contrae. Se contrae precisamente porque hay una contracción de los cuerpos en la dirección del movimiento con respecto al espacio absoluto. Esta hipótesis podía explicar el resultado negativo obtenido en el experimento de Michelson y Morley y podía seguir salvando la idea de que el éter existía y por lo tanto la idea del espacio absoluto de Newton. Pero era una hipótesis que habían forjado expresamente para proteger a esa teoría, para proteger la hipótesis del éter. Esa propuesta que ellos hacen no se sigue de ninguna manera de la física de Newton. Y el factor de contracción que ellos proponen es justo el que se necesita para que el brazo del interferómetro tenga la longitud adecuada para explicar el resultado. Bueno, esto es una estrategia que sirvió durante un tiempo, no mucho, porque luego inmediatamente, a los pocos años, Einstein formula la teoría especial de la relatividad y en esa teoría ya no se necesita la idea de espacio absoluto y desaparece también la idea del éter. Esto, desde nuestro punto de vista actual, era un parche teórico, pero desde el punto de vista de aquel momento, pues era una manera de explicar el resultado negativo cuando no había alternativa, porque no había alternativa para la teoría del éter ni para la explicación newtoniana del movimiento de la Tierra y de la luz. De manera que o era este parche teórico o era quedarse sin nada, y eso no se puede hacer en la ciencia, ¿no? Una vez, sin embargo, que ya se acepta la teoría especial de la relatividad, entonces esta explicación ad hoc se puede desechar y se puede decir, bueno, en realidad tenía una misión meramente defensiva, no tenía ningún mérito. Pero, como veis, con este ejemplo y con otros que se podrían poner, veremos algunos ejemplos más. Los científicos siempre tienen a mano esta posibilidad de proteger a una teoría de una falsación.
Y luego, en tercer lugar, está lo que se conoce como la tesis Duhem-Quine. Se conoce así porque el primero que la formuló fue Pierre Duhem, y quien la rehabilitó en los años 60, 70 fue Quine, el filósofo norteamericano Willard Foreman Quine. La idea es que las teorías nunca se contrastan de forma aislada. Es decir, cuando yo como científico voy a someter a contrastación empírica a una teoría, lo que tengo que hacer, según el método hipotético deductivo que propone Popper, es derivar de esa teoría una serie de conclusiones, de predicciones, para ver si se cumplen o no. Pero para derivar esas predicciones necesito añadirle a la teoría pues una serie de datos sobre las circunstancias concretas del fenómeno que quiero predecir. Es decir, una serie de condiciones iniciales de las cuales se parte para poder predecir el fenómeno o tener consecuencias deductivas. Y además, tendría que añadir también hipótesis auxiliares en lo que respecta, por ejemplo, al funcionamiento de los instrumentos, si estoy utilizando instrumental técnico, o hipótesis provenientes de otras teorías que puedan justificar la validez de la observación que voy a hacer para contrastar la teoría. Bien, si las teorías se someten siempre en esta conjunción con hipótesis auxiliares y con condiciones iniciales, un resultado negativo, es decir, un choque con los hechos, una predicción falsa, puede ser atribuida a cualquiera de estos niveles. Es decir, la responsabilidad del fallo podría estar en la teoría que estoy sometiendo a contrastación, pero también podría estar en alguna de las hipótesis auxiliares o en algunos de los datos sobre las condiciones iniciales. Y por lo mismo que dijimos antes, dado el esfuerzo que hay que hacer para tener una buena teoría, ¿por qué no atribuir antes este fallo a esas hipótesis auxiliares o a esas condiciones iniciales? No habría nunca manera, además, de estar completamente seguro de que el fallo en la predicción se debe precisamente a la teoría y no a estas hipótesis auxiliares. ¿Qué contestó Popper a estas objeciones? Bueno, él, para empezar, lo que destacó fue que estas críticas retrataban una imagen de un falsacionismo ingenuo que él nunca defendió. O dicho de otra manera, Popper lo que viene a decir es que él era perfectamente consciente de estas observaciones que le hacen sus críticos, solo que a él no le parecía que fueran tan importantes como para socavar el propio criterio de marcación. Por ejemplo, en el libro La lógica de la investigación científica, su primer libro importante, de 1934, él afirma que ya ahí había negado que hubiera falsaciones concluyentes de teoría científica. Es decir, que la falsación tuviera siempre un carácter absolutamente seguro. Que cuando decimos de esta teoría choca con los hechos y por lo tanto queda falsada, esa afirmación fuera una afirmación absoluta. Esa afirmación, como cualquier otra en la ciencia, es falible, es también falible. Y podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados cuando consideramos que hemos falsado una teoría. Y precisamente afirmaba esto dado el carácter falible de los propios enunciados básicos y la posibilidad de recurrir a hipótesis ad hoc. Es decir, las propias críticas que le están haciendo con la Cato y Feyerabend ya las había tenido él en cuenta para considerarlas
y sin embargo no pensaba que fueran críticas demoledoras contra contra el criterio de demarcación. ¿Por qué? Bueno, porque aunque los científicos estrategias que señalan sus críticos, a estas estrategias que llama convencionalistas o inmunizadoras, en realidad no deberían hacerlo. No deberían hacerlo porque si hacen esto a menudo, terminan por estancar la propia investigación científica. Acaban con el progreso científico y corren incluso el peligro de convertir a la teoría en infalsable y por lo tanto en pseudocientífica. Dicho de otra manera, según Popper, los científicos deben seguir una regla metodológica que les obliga a jugar limpio el juego de la ciencia. Es decir, a no proteger las teorías favoritas más allá de un cierto punto. En no utilizar hipótesis ad hoc más allá de un cierto punto y en no evitar los intentos de falsación más allá de un cierto punto. Aunque en un principio pueda ser conveniente proteger a una teoría durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, en lo que se refiere a las hipótesis ad hoc, él afirma que no cualquier hipótesis ad hoc es igualmente respetable, que solo deberían aceptarse hipótesis ad hoc que pudieran ser contrastadas independientemente o que hagan más falsable la teoría, no menos. Os pongo un ejemplo. Cuando cuando a través del telescopio Galileo hace las primeras observaciones sobre la superficie lunar, pues allí se ven claramente cráteres y montañas. Es decir, la superficie lunar claramente es una superficie en relieve con accidentes geológicos, con montañas, con cráteres, con valles, etc. Sin embargo, para los aristotélicos, la Luna, en tanto que cuerpo supralunar o cuerpo celeste, tenía que ser una esfera perfecta. ¿Cómo explicar esto desde una posición aristotélica? Un falsacionista, si los aristotélicos lo hubieran sido, habría dicho, bueno, pues sencillamente hay una observación que desmiente esta parte de nuestra teoría, la de que todos los cuerpos celestes tienen que tener una superficie perfectamente esférica y por lo tanto esto al menos hay que abandonarlo. Pero lo que hicieron no fue eso, lo que hicieron fue elaborar una hipótesis ad hoc, algunos de aristotélicos, ¿no? Lo que dijeron fue, bueno, es que en realidad lo que ocurre es que hay una sustancia invisible, indetectable desde la Tierra, que cubre todas esas irregularidades, que rellena los valles y los cráteres y que llega hasta las cumbres de las montañas, y por lo tanto el resultado final es una esfera perfecta. Claro, esto es una hipótesis ad hoc que no puede ser contrastada independientemente, porque por definición esa sustancia es indetectable. Se trata, por lo tanto, de una hipótesis ad hoc que solo sirve para defender a la posición aristotélica, pero que no le añade nada relevante, interesante, informativo a la teoría aristotélica. Sencillamente la protege. Insisto, en la medida en que ni la hace más falsable, ni ella misma es falsable independientemente. Ese tipo de hipótesis ad hoc, según Popper, deben estar prohibidas en la ciencia. Estarían prohibidas, de hecho, según las reglas metodológicas que él sugiere del juego limpio en la ciencia, ¿no? En cambio, tenemos otro episodio histórico que volveremos a rescatar más adelante, que fue el descubrimiento del planeta Neptuno. No, perdón, del planeta Urano.
del planeta Urano. Ahora estoy un poco en la duda, pero en fin, lo comprobaremos más adelante. El caso es que eh, en el siglo XIX era evidente que sí, no, el planeta Urano no encajaba, no encajaba del todo con la predicción realizada desde la física aristotélica, perdón, newtoniana, desde la física newtoniana. Es decir, aparte de la teoría de la gravedad aplicada al planeta Urano, eh, es- había un desfase en esa órbita. Entonces, de manera independiente, eh, dos astrónomos, Adams y Le Verrier, pensaron que esta, esta anomalía debía, debía estar producida por la existencia de un planeta en ese momento desconocido que perturbaría la órbita de Urano. Hicieron los cálculos pertinentes para ver dónde debería estar ese planeta y enviaron estos cálculos a observatorios astronómicos para ver si efectivamente esto es así. El caso es que no le hicieron caso a ninguno de los dos durante un tiempo, pero finalmente en un observatorio astronómico decidieron, en un momento que no tenían mucho trabajo, pues observar el cielo en esa posición para ver si efectivamente eh, ahí había algo, ¿no? Y efectivamente se descubrió un planeta nuevo, el planeta Neptuno, y se descubrió que este planeta estaba justo en la posición que podía predecirse aplicando las leyes de Newton, de manera que perturbaba la órbita de Urano. Como veis, aquí había también una hipótesis ad hoc, pero para proteger la teoría de Newton frente al hecho evidente de que la órbita no encajaba con ella. Pero esa hipótesis ad hoc era contrastable empíricamente, hacía una predicción, la existencia de un nuevo planeta, y eso se podía comprobar independientemente. De manera que este tipo de hipótesis ad hoc sí que son permisibles, según Popper, porque hacen avanzar la ciencia. De manera que, según él, no todas las hipótesis ad hoc serían aceptables. Y sobre la tesis de Eugen Quine, sobre la tesis de que las teorías se someten siempre a contrastación de una forma conjunta con hipótesis y condiciones iniciales, Popper acepta que efectivamente esto es así, que en realidad solo podemos falsar sistemas teóricos completos junto con todas estas premisas necesarias. Sin embargo, él cree que esto no afecta de manera sustancial a su propuesta, porque los científicos tienen estrategias para poder, al cabo de un tiempo, determinar dónde está la responsabilidad del error o del fallo. Eso se debe, según él, a que las teorías científicas tienen una estructura de capas. Hay capas externas a las que pertenecerían las hipótesis auxiliares, por ejemplo, y hay un núcleo teórico, donde estarían las partes centrales de la teoría, las leyes fundamentales, y que serían en última instancia las responsables de el contenido fundamental de la teoría. Esa estructura de capas permite que los científicos puedan atribuir la responsabilidad del fallo, sobre todo a las capas externas de la teoría, mientras que el núcleo permanece, relativamente hablando, dice, pues aceptado y se da por sentada su verdad, ¿no? Durante el tiempo que dure la teoría, claro está. Bien, entonces esa estructura de capas permitiría soslayar el problema de Eugen-Quine. Las teorías científicas, por lo tanto, según Popper, no se falsan concluyentemente. El criterio de falsabilidad no dice que una teoría es científica
si la puedo falsar concluyentemente, sino que el criterio sostiene que una teoría científica si es falsable y los científicos adoptan frente a ella una actitud crítica. Es decir, los científicos están dispuestos a jugar con honestidad las reglas metodológicas de juego limpio en la ciencia. Pero fijaos, esto significa que para averiguar si una teoría es científica, entonces no basta con conocer su estructura lógica y su contenido y ver si hay experiencias posibles que puedan chocar contra ella, sino que también tengo que ver la actitud con la que sus defensores la defienden, la actitud con la que aquellos que sostienen la teoría están dispuestos a mantenerla y a someterla a prueba. El criterio de falsabilidad, dice Popper, funciona solo cuando los científicos actúan críticamente, cuando no se convierten en personas dogmáticas que van a salvar a toda costa sus ideas favoritas con independencia de lo que ocurra con la realidad. Pero claro, si ocurriera así, si los científicos se vuelven en algún momento dogmáticos y están dispuestos a no aceptar la crítica, entonces eso, según Popper, no choca contra su criterio. Eso desacredita a los científicos. No sería una objeción contra su criterio. Esta es la estrategia de defensa de Popper en última instancia, ¿eh? Es decir, que la actitud crítica está permanentemente buscando contrastaciones para ver si podemos encontrar rápidamente los errores. Esa actitud que caracteriza, según Popper, a la ciencia, es necesaria para que una teoría falsable pueda ser falsada. Y si no existe esa actitud, si desapareciera esa actitud, entonces incluso una teoría falsable, como cualquiera de las teorías científicas que hoy aceptamos, terminaría por convertirse en infalsable y por lo tanto en pseudocientífica. Popper cree que eso fue precisamente lo que le ocurrió al marxismo. El marxismo empezó siendo una teoría que hacía predicciones arriesgadas, pero cuando estas predicciones no se cumplieron, como por ejemplo el empobrecimiento de la clase trabajadora, pues se buscaron hipótesis ad hoc y finalmente la teoría se protegió de tal forma que se convirtió en infalsable y en ese momento ya dejó de ser científica. Bueno, entonces si aceptamos esto que dice Popper, una vez que asumimos que los defensores de las teorías en la ciencia van a adoptar siempre una actitud crítica, entonces podemos decir que habría teorías que serían pseudocientíficas porque ellas mismas son infalsables con independencia de lo que hagan sus defensores, porque no prohíben nada en realidad, no hay ninguna experiencia posible que choque contra ellas, como por ejemplo el psicoanálisis y la astrología, según Popper. Habría teorías que siendo falsables se habrían convertido en infalsables, como el marxismo, y habría teorías científicas, como la teoría de la relatividad, que siendo falsables, sus defensores están dispuestos a asumir la actitud crítica y a someterla a contrastación empírica constantemente. Por eso, Popper, en la lógica de la investigación científica, había distinguido entre falsabilidad y falsación. La falsabilidad sería el criterio de demarcación y es una relación puramente lógica entre una teoría y los enunciados básicos. Es el hecho de que la teoría puede ser contradicha por ciertos enunciados básicos que describen una experiencia posible.
Por lo tanto, es una cuestión meramente lógica, ¿no? Una relación de contradicción entre lo que dice una teoría y unos enunciados básicos. Por otro lado, la falsación sería la aceptación efectiva de alguno de estos enunciados básicos que contradicen a la teoría. Cuando aceptamos como verdadero uno de esos enunciados básicos que choca con la teoría, entonces esa teoría que era falsable queda falsada, queda falsada. La falsación, por lo tanto, depende del cumplimiento de reglas metodológicas que determinan cuándo debemos aceptar la verdad de ese enunciado básico y por lo tanto, cuándo debemos considerar falsada la teoría. Así que, como veis, Popper lo que está diciendo aquí es que detrás de la falsabilidad hay dos cuestiones importantes. Por un lado, un criterio lógico y por otro lado, un postulado metodológico. El criterio lógico sería, es falsable un enunciado, una hipótesis, una teoría que puede chocar con un enunciado básico que describe una experiencia posible, y el postulado metodológico sería, no debe protegerse indefinidamente a una teoría de los intentos de falsación. O dicho de otra manera, hay que mantener en la ciencia la actitud crítica. En una obra posterior, En realismo y el objetivo de la ciencia, Popper aclara aún más todo esto y lo que viene a decir es que las teorías son falsables en un sentido puramente lógico, y a eso lo llama falsabilidad sub 1. Incluso teorías que son falsables en ese sentido puramente lógico podrían no ser falsadas de manera definitiva, porque eso depende del cumplimiento de estos postulados metodológicos. Y a eso lo llama falsabilidad sub 2. De manera que el criterio de demarcación sería sobre todo la falsabilidad sub 1, porque la falsabilidad sub 2 sería un requisito que se espera que se cumpla, puesto que forma parte de, digamos, el seguimiento de las normas habituales del comportamiento científico. Pero si aceptamos esto, entonces habría que decir, fijaos que esta es la estrategia que Popper está siguiendo para contestar a sus críticos. Sus críticos le habían dicho, la ciencia real no es como dices, porque en la ciencia real lo que encontramos es que los científicos no falsan las teorías de la manera tan rápida ni tan estricta como mantiene el criterio de falsabilidad. Y Popper, para defenderse de esa crítica, está diciendo, bueno, es que para que el criterio tenga validez, hay que presuponerle a esos científicos que no van a realizar ciertas cosas, que no van a utilizar estrategias defensivas más allá de un cierto punto en el que ya se está sencillamente haciendo mal la ciencia. Pero entonces, si el criterio de demarcación es la falsabilidad sub 1, es decir, la relación lógica de contradicción entre la teoría y y algún enunciado básico, a mí me parece que no hay más remedio que concluir que ese criterio puramente lógico no puede excluir como científicos, como pseudocientíficos, perdón, ni al psicoanálisis, ni al marxismo, ni la astrología, que son los tres ejemplos que Popper pone siempre de pseudociencias. Porque creo que tanto el psicoanálisis como el marxismo como la astrología son lógicamente falsables. Es decir, hay experiencias posibles que chocarían contra ellas. De hecho, él admite esto del marxismo, como acabamos de ver. Admite que el marxismo era falsable,
chocaba con experiencias posibles, pero que se convirtió en infalsable por la actitud de sus defensores. Si lo analizáis con detalle, y aquí no podemos entrar tampoco en ese análisis, veréis que lo mismo se puede decir del psicoanálisis y de la astrología. Uno puede concebir cosas posibles, hechos posibles, que entrarían en contradicción con el psicoanálisis y que entrarían en contradicción con las predicciones de los astrólogos. Otra cosa es que sus defensores nunca aceptaran que eso realmente choca con la teoría que defienden. Pero eso sería problema de la actitud dogmática de sus defensores, como pasó con el marxismo. Por lo tanto, el criterio de falsabilidad estricto, el lógico, la falsabilidad sub 1, no permite excluir a estas teorías como pseudocientíficas. Lo que nos permitiría excluirlas como pseudocientíficas sería el dogmatismo de sus defensores. Y esto haría del criterio de falsabilidad algo inútil, algo inútil. En realidad, si os fijáis, el problema de las pseudociencias no es que no sean falsables, sino que muchas de sus afirmaciones han sido falsadas. Es decir, se ha mostrado que son falsas. La experiencia, la ciencia ha mostrado que son falsas esas afirmaciones de las pseudociencias. Y si ha mostrado que son falsas, eran porque eran falsables, claro. Si no hubieran sido falsables, no podríamos haber demostrado que son falsas. Por ejemplo, el creacionismo, menos en una de sus variantes, dice que la Tierra tiene solo unos pocos miles de años de existencia. Eso no es una afirmación infalsable, es una afirmación falsa. Está probado que es falsa. Choca con una enorme cantidad de hechos de los que dispone la ciencia. Por lo tanto, es una afirmación pseudocientífica y es falsable. Y precisamente por eso hemos podido mostrar que es falsa. O por ejemplo, también dentro del creacionismo se dice el orden estratos en el registro fósil no muestra la antigüedad de los fósiles, sino el lugar que ocupaban los organismos durante el diluvio universal. Esa afirmación, de nuevo, es falsa y se puede probar que es falsa y por lo tanto es falsable. Vayamos al caso de la homeopatía. Como ya vimos, la homeopatía mantiene que el agua guarda memoria química de las sustancias con las que ha estado en contacto. La famosa teoría de la memoria del agua. Esa teoría es falsa, está demostrado que es falsa. No hay ninguna posibilidad dentro de la química de que eso sea verdadero. O se acepta la química actual o se acepta algo así como esta afirmación. De manera que es una afirmación falsa, probadamente falsa, y por lo tanto es falsable. Y luego las predicciones de la astrología. La astrología hace muchas predicciones, unas se cumplen y otras no. Y por lo tanto podemos ver en qué proporción se cumplen y ver si efectivamente se cumplen en una proporción realmente significativa como para poder decir que la astrología es una teoría a tomarse en serio. Y todos los intentos que se han hecho muestran que no es así. Luego, si podemos comprobar la verdad o falsedad de las predicciones de la astrología, estas predicciones son falsables. Uno puede decir, bueno, pero son sus principios teóricos los que son infalsables. No, son falsos. Y también se han demostrado que son falsos. Por ejemplo, que hay 12 constelaciones, etcétera, etcétera. Si para excluir a todas estas disciplinas o teorías de la ciencia recurrimos a la actitud dogmática de sus defensores, entonces son pertinentes las críticas de Kuhn, Lakatos y Feyerabend, porque es verdad que los defensores de esas teorías mantienen una actitud dogmática, pero esta actitud dogmática y esta actitud que busca proteger teorías está también en cierto grado en la ciencia. No sería una distinción absoluta, no sería una distinción radical. En las pseudociencias siempre se mantiene una actitud dogmática y en la ciencia una actitud crítica. No es así.
podemos decir que en la pseudociencia hay mucha de actitud dogmática y en la ciencia mucho más de actitud crítica, eso es cierto, pero eso no permitiría marcar una distinción absoluta, nítida, con la que pretende el criterio de demarcación. En definitiva, lo que quiero mostrar con esto es que la idea de un criterio puramente lógico de demarcación entre ciencia y no ciencia es una idea condenada al fracaso. Vimos cómo fracasaba el intento neopositivista de la confirmabilidad y estamos viendo que fracasa el criterio popperiano de la falsabilidad. Pretender que únicamente por una relación lógica entre unos enunciados y otros enunciados que describen experiencias, yo puedo establecer la separación entre ciencia y no ciencia, es una pretensión desencaminada, porque la ciencia es una actividad humana en la que inevitablemente hay factores de tipo histórico, de tipo sociológico, incluso de tipo psicológico, que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de juzgar cuándo estamos realmente ante algo científico y cuándo no. Y eso es lo que esta pretensión de establecer un criterio puramente lógico pues no tiene en cuenta. Dicho de otra manera, lo que hace más científica a la teoría de la relatividad que al psicoanálisis no es que la teoría de la relatividad tenga consecuencias que pueden ser contrastadas empíricamente y por lo tanto es falsable, y la segunda, el psicoanálisis, no las tenga y por lo tanto sea infalsable. La diferencia entre ellas viene dada por muchos factores que hay que tomar en cuenta. Muchos factores. Entre ellos, el mayor rigor experimental de la teoría de relatividad frente al psicoanálisis, la mayor precisión de la teoría de relatividad frente al psicoanálisis, la mayor simplicidad en las explicaciones, el mayor grado de formalización y sistematización, el mayor poder predictivo, es verdad. Con la teoría de relatividad se hacen predicciones arriesgadas que no se hacen con el psicoanálisis. Eso es un factor a tener en cuenta. Pero un factor más a tener en cuenta, no el único. Y es verdad también que el toque con los hechos puede afectar profundamente a la teoría de la relatividad, mientras que en el psicoanálisis muy probablemente cualquier choque con los hechos se puede encajar mejor por parte de sus defensores. Pero esto es un factor más también. A eso habría que añadir otros factores importantes. ¿Importa la actitud de los defensores? Claro que sí. En el caso de los científicos que defienden la teoría de la relatividad, la capacidad de autocrítica y de crítica de las propuestas de otros científicos es grande. En el caso del psicoanálisis, probablemente la crítica a las propuestas de otros sea grande, pero las críticas de las propuestas propias o a las de los de la misma escuela ya no sean tan grandes. Esto se debe también a otro factor que también hay que tener en cuenta. La teoría de la relatividad tiene un carácter público y abierto. Se enseña en cualquier universidad pública y está disponible para cualquiera que tenga los conocimientos suficientes para entender sus matemáticas, por ejemplo. En cambio, el psicoanálisis pues, tiene un carácter más privado y a veces se da en agrupaciones que tienen un carácter nacional, y hay diferencias entre unos países y otros. A veces incluso son escuelas tanto privadas donde es difícil el acceso, etcétera, etcétera. Todos esos son factores a tener en cuenta, pero es una multiplicidad de factores que establece una diferencia de grado y no una frontera nítida. Sobre todo esto volveré al final del tema. Vamos ahora a ver el último criterio de demarcación del que nos vamos a ocupar, que es la progresividad de los programas de investigación científica, de la CATOS.
Bueno, como hemos visto, Lakatos es uno de los que afirma que el criterio de Popper no ofrece una explicación de cómo funciona la ciencia en la práctica, de cómo la ciencia es realmente y ha sido realmente a lo largo de la historia. Y en particular, él considera que la falsabilidad da una imagen muy simplificada de la ciencia en dos puntos. Por un lado, de acuerdo con Popper, una contrastación de una teoría es una confrontación bilateral entre teoría y experimento. Es una teoría jugándosela frente a un experimento o a una observación. Y, en segundo lugar, el único resultado interesante de esa confrontación para Popper sería la falsación, Lakatos pone concluyente, entre paréntesis, porque él sabe que esto no lo aceptaba así, la falsación de la teoría. Eh, Frente a esto, Lakatos cree que si vamos a la historia de la ciencia, lo que vemos es diferente. Lo que vemos es, en primer lugar, que las contrastaciones son, como mínimo, una confrontación trilateral entre dos teorías rivales y un experimento. Es decir, tiene que haber una confrontación entre dos alternativas teóricas ante el experimento. Y en segundo lugar, algunos de los resultados más interesantes en la ciencia son confirmaciones de una teoría, no falsaciones de una teoría. La confirmación de teorías, por lo tanto, es importante según Lakatos. Sobre el primer punto, lo que Lakatos nos dice es que la contrastación de teorías tiene que ser, como mínimo, trilateral, es decir, dos teorías frente a un experimento, porque lo que vemos de la historia de la ciencia es que no se pone en cuestión seriamente una teoría y mucho menos se abandona por un experimento falsador si no hay una teoría mejor que pueda sustituirla, si no hay una alternativa que poner en su lugar. Los científicos no pueden decir, bueno, esta teoría es falsa porque hay un hecho que choca con ella, por lo tanto, abandonamos la teoría y nos quedamos sin nada, sin ninguna explicación de los fenómenos. Eso no ocurre. Como dice Lakatos, hay falsación sin la emergencia de una teoría mejor. ¿Y qué entiende aquí Lakatos por una teoría mejor? Pues una teoría mejor la define él de la siguiente forma. Para afirmar que una teoría es mejor, una teoría que sustituye a otra que vamos a considerar falsada es mejor que la que vamos a abandonar, esa nueva teoría tiene que tener un exceso de contenido empírico con respecto a su predecesora, es decir, tiene que explicar hechos nuevos, predecir hechos nuevos que la anterior no predecía, y al menos una parte de ese exceso de contenido se tiene que ver confirmado. Es decir, tenemos que ser capaces de mostrar empíricamente que algunas de esas predicciones nuevas son correctas. Si tenemos ambas cosas, tenemos una alternativa mejor que poner en el lugar de la teoría que vamos a falsada. Bueno, aquí tenéis esto explicado de una forma un poco más precisa. Lo que dice Lakatos es que para que una teoría T resulte falsada, es condición necesaria que haya sido propuesta una teoría T' que cumpla los siguientes requisitos. T' tiene un exceso de contenido empírico con relación a T, es decir, predice cosas nuevas. T' explica el éxito previo de T, o dicho de otra manera, todo lo que no está refutado de T debe quedar incluido en el contenido de T'. T' debe incorporar todo el éxito previo de T. No puede haber pérdidas en ese éxito explicativo previo de T. T' tiene que explicar todo lo que explicaba T con éxito y además ser capaz de añadir cosas nuevas. Y en tercer lugar, y esto es importante, claro, porque si no, no avanzamos,
en la ciencia, una parte de ese exceso de contenido de T' tiene que ser corroborado, tiene que ser confirmado empíricamente. Pero una vez que tenemos una teoría T' así, lo que dice la cátodo es, basta con tenerla para pedir, para que los científicos pidan su sustitución respecto a T. Es decir, para que los científicos consideren que T' merece ser aceptada y T merece ser abandonada. Y esto con independencia de que T sea refutada o no, de que T haya sido falsada o no. Lo que está diciendo la cátodo es que para que una teoría sustituya a otra, no es condición necesaria que la teoría que va a ser sustituida resulte falsada en sentido popperiano. Basta con que la nueva teoría sea mejor en el sentido que estamos viendo, que tenga un exceso de contenido corroborado con respecto a la teoría anterior. La cátodo además señala que la ciencia no busca necesariamente falsaciones, como pensaba Popper, sino que busca muchas veces confirmaciones de las nuevas predicciones, porque no puede esperar a que las teorías aceptadas sean refutadas para aceptar una nueva teoría. Por eso, él propone lo que él llama falsacionismo sofisticado, falsacionismo metodológico sofisticado. Esa sería su propuesta frente a Popper. Es una propuesta inspirada en Popper. La cátodo es un discípulo de Popper y lo que pretende es salvar lo mejor de Popper e incorporar las críticas de Kuhn y Feyerabend que él considera más aceptables, más razonables. Es decir, el falsacionismo sofisticado sería un intento de mantener una posición racionalista como la de Popper, con un cierto papel para la falsación, pero una falsación mucho más compleja de la que Popper reflejaba en sus libros. Según esta propuesta, lo que importa no es que podamos falsar una teoría en un momento concreto en sentido popperiano, sino que tengamos una proliferación de teorías rivales, de alternativas teóricas posibles para explicar los fenómenos, con un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, a la teoría antigua. Y una vez que conseguimos la corroboración de ese exceso de contenido, la teoría que lo consiga tiene ya todas las papeletas para convertirse en la alternativa que los científicos aceptarán frente a la teoría antigua. Por eso es importante que los científicos estén más ocupados en confirmar las nuevas predicciones que en intentar refutar las viejas teorías. Por otra parte, la cátodo piensa que el criterio popperiano se basa en una regla excesivamente estricta. Hemos visto que una regla metodológica, ¿no? Hemos visto antes que para Popper es importante, es absolutamente necesario que los científicos jueguen limpio el juego de la ciencia. Es decir, que no se vuelvan dogmáticos y que no estén dispuestos a proteger sus teorías más allá de un cierto límite. En algún momento, Popper describe esto como la estrategia de cartas sobre la mesa. Es decir, Popper, el científico, tiene que especificar por adelantado, en qué condiciones experimentales estaría dispuesto a avanzar su teoría. Es decir, que tendría que especificar de adelantado qué resultados experimentales, caso de darse, harían que él abandonara su teoría.
Bueno, esta exigencia, dice Lakatos, es demasiado fuerte e incluso los científicos más pulcros, incluidos los físicos, no la podrían cumplir. Uno le puede decir físico, ¿en qué circunstancias experimentales, qué datos experimentales le harían a usted abandonar el segundo principio de la termodinámica? Y probablemente el físico diría, mire, no voy a abandonar el segundo principio de la termodinámica porque no va a haber ningún dato experimental posible para que yo lo abandone. Si uno aprieta un poco más, es muy posible que el físico dijera, si alguien consiguiera fabricar una máquina de movimiento perpetuo, habría que abandonar el segundo principio de la termodinámica. Pero eso lo dice por la boca pequeña, porque él sabe que no va a haber nadie jamás capaz de construir una máquina de movimiento perpetuo, precisamente porque lo prohíbe el segundo principio de la termodinámica. Que en la ciencia hay eh, determinadas, eh, determinados principios teóricos o leyes fundamentales que, sobre los cuales ningún científico especificaría con claridad cómo abandonaría eso. O al menos, si lo hace pensando que no va a ocurrir jamás algo así. Es una estrategia, por lo tanto, la que exige Popper, excesivamente rígida. Hemos visto que la falsabilidad no es una condición necesaria para que una teoría sea sustituida por otra, porque si tenemos una teoría mejor en el sentido ya específico, se produce el cambio de teoría y no hace falta esperar a falsar la teoría anterior. Pero es que además, insiste Lakatos, tampoco la falsación es una condición suficiente para abandonar una teoría. Y aquí volvemos a lo que hemos dicho antes. Incluso aunque hubiera hechos que chocaran contra una teoría, eso no implicaría que los científicos la consideraran falsada. No es suficiente el choque con los hechos. Como os decía en la cita que mencioné antes, los científicos tienen la piel gruesa. Para eso, Lakatos utiliza un ejemplo inspirado en el caso histórico que os mencioné antes de hipótesis ad hoc. De nuevo es una cita un poco larga, pero os la voy a leer porque merece la pena. Es decir, Lakatos toma un ejemplo para ilustrar lo que está diciendo, inspirado en el hecho histórico de que en el siglo XIX los astrónomos A. Ferrier, para explicar la anomalía en la órbita del planeta, predijeron la existencia de un planeta desconocido que es el que hoy conocemos como Neptuno. Y tuvieron éxito, como hemos dicho. Bien, esta es la cita. Dice, un físico de la era pre-einsteiniana combina la mecánica de Newton y su ley de la gravitación n con las condiciones iniciales aceptadas y calcula mediante ellas la ruta de un pequeño planeta que acaba de descubrirse, P. Pero el planeta se desvía de la ruta prevista. ¿Considera nuestro físico que la desviación estaba prohibida por la teoría de Newton y que por ello, una vez confirmada tal ruta, queda refutada la teoría N? No. Sugiere que debe existir un planeta hasta ahora desconocido, P', que perturba la ruta de P. Como veis, hasta aquí se va ciñendo a lo que ocurrió históricamente, en el ejemplo que antes os cité. Continúo. Calcula la masa, órbita, etcét'era, de ese planeta hipotético y pide a un astrónomo experimental que contraste su hipótesis. El planeta P', aquí ya empieza a desviarse de la historia real. Esto ya es fantasía de Lakatos, para apoyar su tesis de que el choque con los hechos nunca es
nunca es una condición suficiente para considerar falsada una teoría. El planeta P' es tan pequeño que ni los mayores telescopios existentes podrían observarlo. El astrónomo experimental solicita una ayuda a la investigación para construir uno aún mayor. 3 años después, el nuevo telescopio ya está disponible. Si se descubriera el planeta desconocido P', ello sería proclamado como una nueva victoria de la ciencia newtoniana. Pero no es así. ¿Abandona nuestro científico la teoría de Newton y sus ideas sobre el planeta perturbador? No. Sugiere que una nube de polvo cósmico nos oculta el planeta, calcula la situación y propiedades de la nube y solicita una ayuda a la investigación para enviar un satélite con objeto de contrastar sus cálculos. Si los instrumentos del satélite, posiblemente nuevos, fundamentados en una teoría poco contrastada, registraran la existencia de la nube conjeturada, el resultado sería pregonado como una gran victoria de la ciencia newtoniana. Pero no se descubre la nube. ¿Abandona nuestro científico la teoría de Newton junto con la idea de un planeta perturbador y la nube que lo oculta? No. Sugiere que existe un campo magnético en esa región del universo que inutilizó los instrumentos del satélite. Se envía un nuevo satélite. Si se encontrara el campo magnético, los newtonianos celebrarían una victoria sensacional. Pero ello no sucede. ¿Se considera este hecho una refutación de la ciencia newtoniana? No. O bien se propone otra ingeniosa hipótesis auxiliar, o bien toda la historia queda enterrada en los polvorientos volúmenes de las revistas y nunca vuelve a ser mencionada. Como veis, lo que está diciendo es que en la ciencia real los científicos van a proteger sus teorías mientras no tengan otra mejor que poner en su lugar, y que no es suficiente el choque con los hechos para considerar que una teoría ha quedado refutada, ha quedado falsada. Y como veis, en este ejemplo hipotético, el científico está proponiendo hipótesis ad hoc que son contrastables aisladamente, son contrastables independientemente, es decir, hipótesis ad hoc que en principio serían permisibles según la propia posición de Popper. Por lo tanto, cuando no hay realmente una teoría alternativa que explique los hechos, que de la teoría vigente con los hechos, o bien desencadena una sucesión de protecciones, de estrategias protectoras mediante hipótesis ad hoc, o bien, como sugiere Lakatos al final de la cita, se aparca el problema y se tiene la confianza en que una generación posterior de científicos con mejores herramientas, con mejor tecnología, podrá resolver el problema. Eso implica que lo que Popper llamaba experimento crucial, es decir, capaz de decidir la verdad de una teoría y la falsedad de otra, es un mito. El ejemplo que siempre se suele poner de experimento crucial es precisamente el que mencionábamos antes, el experimento de Michelson y Morley para detectar la existencia del éter, porque en teoría se supone que ese experimento refuta la física newtoniana y confirma la física einsteiniana. Si habéis ido al material en el campo actual, sabéis que esto es una interpretación errónea, históricamente es errónea. En ese momento, el momento en que se realiza, nadie considera que el resultado negativo del experimento de Michelson y Morley había refutado la teoría de Newton. Y como en ese momento además Einstein no había propuesto aún la teoría de relatividad, nadie consideraba obviamente que ese experimento confirmaba la teoría de la relatividad. Es más, el propio Einstein no lo tuvo en cuenta como pieza fundamental para la elaboración de la teoría de la relatividad, frente a lo que algunos libros afirman, libros de divulgación,
Einstein conocía el resultado, pero no le daba excesiva importancia. Había otros factores que tenían más importancia, tuvieron más importancia histórica para el desarrollo de la teoría de relatividad. Por lo tanto, según Lakatos, lo que llamamos experimento crucial en realidad es un título honorífico que le damos a ciertos experimentos a posteriori, cuando ya ha pasado un tiempo razonable y visto desde la perspectiva de las teorías que tenemos después de un cambio de teórico, pues entonces juzgamos que ese experimento era importante porque ese experimento mostraba ya las anomalías que había en la teoría antigua y mostraba también a priori, podríamos decir, las virtudes de la nueva teoría. Pero esto es una interpretación, digamos, que no tiene ningún rigor histórico. Es una interpretación que hacemos a posteriori y un poco para explicar la historia de una manera, digamos, progresista, ¿no? Como si todo fuera un progreso encaminado a la teoría que tenemos en la actualidad. Para superar todas estas dificultades es por lo que Lakatos propone su propia posición filosófica a la que llama la metodología de los programas de investigación científica. Lo que hay que aclarar en primer lugar es qué es un programa de investigación científica. Un programa de investigación científica, según Lakatos, es la unidad básica de evaluación para juzgar qué es científico y qué no lo es. Ya vimos que para el positivismo, para el neopositivismo, la unidad básica era los enunciados. Para Popper, también los enunciados, pero Popper ya hablaba también de las teorías, teorías científicas o pseudocientíficas. Para Lakatos, la unidad básica de evaluación deben ser los programas de investigación. Un programa de investigación es una sucesión de teorías relacionadas entre sí. Más en concreto, un programa de investigación tiene esos tres componentes. Tiene un centro firme, que son las leyes fundamentales de ese programa, y que convencionalmente se consideran como provisionalmente irrefutables. Es decir, ningún científico va a considerar durante un tiempo al menos falsadas ese núcleo firme, esas leyes del núcleo firme. En segundo lugar, tendría un cinturón protector de hipótesis auxiliares, que son justamente las que el científico puede abandonar o puede modificar en caso de conflicto con los hechos. Ese cinturón protector se llama así precisamente porque protege al núcleo de la falsación. La falsación no llega al núcleo precisamente porque tenemos ese cinturón protector de hipótesis que protegen al núcleo. Y en tercer lugar, tendríamos una heurística que a su vez tiene dos vertientes, una heurística y una heurística negativa. La heurística negativa es simplemente un mandato, no aplicar nunca el modus tollens contra el núcleo, sino dirigirlo siempre al cinturón protector. Dicho de otra manera, si hay que abandonar algo en el programa de investigación porque hay un choque con los hechos, se abandona siempre algo del cinturón protector, nunca del núcleo. Y la heurística positiva, pues serían las técnicas e incluso asunciones de tipo metafísico que son necesarias para resolver problemas dentro del programa de investigación. Por ejemplo, si consideramos el programa de investigación newtoniano, el núcleo firme serían las tres leyes de la mecánica más la ley de la gravedad. El cinturón protector serían todas las hipótesis auxiliares que podamos encajar ahí de teorías menores y de otro tipo de fenómenos que encajan con el programa newtoniano, por ejemplo, relativas a la electricidad, o a la óptica, etcétera. La heurística negativa es el mandato no falsar nunca nada del núcleo firme, y la heurística positiva pues serían técnicas matemáticas como el cálculo diferencial, por ejemplo, para desarrollar la explicación de los fenómenos.
Y con eso ya llegamos al criterio de demarcación que propone Lakatos. Para Lakatos, un programa de investigación es científico si es teórica y empíricamente progresivo. Y es pseudocientífico si es un programa regresivo. Un programa es regresivo, sencillamente progresivo. Y es progresivo cuando cumple esos dos requisitos de ser teórica y empíricamente progresivo. Tiene que ser ambas cosas a la vez, si no, no vale. Un programa es teóricamente progresivo cuando cada modificación teórica dentro del programa hace predicciones nuevas, predicciones novedosas. Y es empíricamente progresivo cuando alguna de esas predicciones resultan corroboradas. Cuando un programa no puede hacer predicciones novedosas, sino que se limita a encajar las predicciones que hace una teoría rival mediante hipótesis ad hoc, o hace solo descubrimientos causales, o si hace alguna predicción novedosa, esta no se ve corroborada, entonces estamos ante un programa regresivo. Y un programa regresivo es pseudocientífico. Por lo tanto, el criterio de marcación de Lakatos dice es, un programa de investigación es pseudocientífico si, solo si, no es un programa progresivo. Es decir, si no predice con éxito algún hecho nuevo que se vea confirmado empíricamente. Esa es la cuestión. Es decir, el problema de las pseudociencias, según Lakatos, es que no hacen ya predicciones novedosas, se ven obligadas a encajar todo lo que otros programas predicen y cuando hacen alguna predicción, esta no se ve confirmada, no se ve corroborada. Bueno, este criterio también recibió críticas, también tiene dificultades. Fundamentalmente, la señaló un buen amigo de Lakatos, que fue Paul Feyerabend. También Newton Smith realizó críticas y más o menos coincide en lo fundamental. La crítica principal a esta propuesta es que no hay un límite temporal para juzgar cuando un programa se ha convertido en definitivamente regresivo. ¿Por qué? Lakatos pone un ejemplo que lo deja muy claro. Lakatos dice que un programa de investigación puede pasar por fases degenerativas, incluso largas, y luego recuperarse y convertirse de nuevo en un programa progresivo. Y el ejemplo que él pone es del programa atomista, el atomismo, la explicación atómica de la materia. Es un programa que, como sabéis, surge en la Grecia clásica, pero pasa por una fase degenerativa que recorre toda la Edad Media y no es rescatado hasta el inicio de la ciencia moderna, en el siglo XVII. Así que pasa por una fase degenerativa de varios siglos, para luego volver a convertirse en un programa progresivo. Claro, si un criterio permite algo así, una criterización permite algo así, entonces el criterio carece de fuerza normativa. Carece de fuerza normativa porque nunca podemos tener la seguridad de que un programa que ahora consideramos pseudocientífico porque lleva tiempo siendo regresivo, no pueda volver a ser progresivo en el futuro. Por lo tanto, no sirve para hacer ningún juicio sobre la cientificidad o no de una teoría actual. Lakatos es consciente de este problema y dice que la racionalidad científica solo se puede juzgar desde una perspectiva histórica, pero esto no nos consuela mucho. Y quiero terminar el tema con alguna conclusión, ya muy rápidamente. ¿Qué podemos concluir de esto? Los criterios de marcación que hemos visto
fracasan todos. Podríamos haber mencionado algún otro, pero también tiene problemas. Todos tienen problemas. ¿Qué reacción cabe ante esto? Bueno, cabe una reacción puramente escéptica, como la de Feyerabend, en el sentido de que Feyerabend considera que no hay ningún criterio para distinguir la ciencia de lo que no es ciencia, porque al fin y al cabo la ciencia comparte con el mito, con el arte, con la filosofía, pues la mayor parte de sus características y no hay una separación tajante. O podemos decir, como los sociólogos de la ciencia, que esto es una cuestión convencional, que los que deciden qué es científico y qué no es científico es la propia comunidad científica. Si los científicos deciden que una teoría es científica, entonces es científica, y si deciden que no es científica, entonces no lo es. No lo es. Pero claro, esto es una posición que yo creo que tampoco es aceptable, entre otras razones porque los científicos tendrían que explicar con qué criterios hacen este juicio. No basta con decir porque lo hemos decidido nosotros y ya está, ¿no? Digamos que desde el punto de vista epistemológico exigiríamos algo más. Lo que yo creo que cabe afirmar es que aunque no quepa un criterio de marcación en sentido estricto, es decir, una distinción tajante e intemporal entre lo que es científico y lo que no es científico, eso no significa que no quepa ninguna distinción en absoluto. Se pueden hacer distinciones graduales y contextuales. Y por lo tanto, distinciones que van a depender de determinados momentos históricos y de una pluralidad de criterios. De una pluralidad de criterios. Eso es lo importante. Criterios como, por ejemplo, hacer predicciones arriesgadas, rigor conceptual, exactitud, apoyo en los hechos, intersubjetividad, en fin, características que hemos estado señalando cuando hemos visto estos criterios. Es decir, que algunas de las cosas que señalan estos criterios que hemos visto, pues son elementos a tener en cuenta, pero solo elementos a tener en cuenta, no piedra de toque para que con solo ellas, decidir qué es lo científico y qué no lo es. Y para terminar, os pondría una lista de criterios que, en mi opinión, pueden servir para indicar cuándo estamos ante una buena práctica en las ciencias. No es un criterio de demarcación, sino que, como veis, es una pluralidad de criterios que nos pueden ayudar a orientarnos si tenemos que decidir si algo es científico o no lo es. En primer lugar, las hipótesis tienen que estar formuladas en un lenguaje preciso y a ser posible en forma matemática, pero bueno, esto no siempre es posible. Y los conceptos deben estar claramente definidos. En segundo lugar, las hipótesis han de ser contrastables empíricamente. Es decir, deben darse indicaciones de cómo cualquier investigador puede comprobar su validez si lo desea. Y para ello es conveniente que puedan dar lugar a predicciones arriesgadas. Luego, este elemento popperiano es interesante tenerlo en consideración. En tercer lugar, por esa razón, las explicaciones han de ser naturalistas, es decir, no pueden apelar a causas o procesos no naturales. Un programa de investigación en el que se apele a fuerzas sobrenaturales no es científico. En cuarto lugar, las ideas científicas han de estar abiertas a la crítica racional y pública y no deben ser defendidas en contra de la evidencia más allá de un límite razonable. La revisión constante y la corrección de errores deben ser siempre facilitadas y nunca impedidas o dificultadas. En quinto lugar, la validez de las ideas científicas nunca debe estar basada en la mera autoridad de sus proponentes. El argumento de autoridad no vale en la ciencia. Y en sexto lugar, las teorías científicas deben cambiar como consecuencia del choque con la evidencia empírica y ante el surgimiento de teorías mejores. Es decir, en la ciencia debe haber progresos, en la pseudociencia no suele haber ningún progreso. Y por último, las ideas científicas han de ser coherentes con las demás ideas científicas de su momento histórico. No deben basarse en supuestos o teorías abandonadas hace tiempo por la propia ciencia, como es el caso de la astrología
o de la homeopatía, por ejemplo. Bueno, y con esto lo dejamos de aquí, el tema, hemos terminado y en la próxima clase empezamos con el tema siguiente. Bien, acabo de tener la grabación. Disculpadme que haya aprovechado el tiempo hoy hasta el final para poder terminar el tema. ¿Hay alguna pregunta? Nadie tiene pregunta alguna, ¿no? Muy bien, pues entonces lo dejamos de aquí. Hasta el próximo día. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego.